Dios, familia de Comunidad Cree, qué gusto tenerlos por acá. Estamos viviendo un momento histórico en esta serie de la Gran Reforma, recordando lo que hace 504 años atrás sucedió por allá, por Alemania, en este acto audaz de Martín Lutero, y después grandes reformadores surgieron a partir de allí. Desde antes, ¿verdad? Ya han existido. Nuestro mayor y grande reformador, nuestro Señor Jesucristo, que siempre con esa frase que me encanta y que estamos citando últimamente, cuando Jesús decía, habéis oíste de una forma, pero ahora yo les digo. Qué frase tan reformadora. Yo quiero comenzar con una frase así: no puedes hacer nada que provoque que Dios te ame más, y no puedes hacer nada que provoque que te ame menos. Wow. Es por gracia. No queremos causar controversia con esto, pero lo vamos a hacer porque la gracia es lo que causa. La gracia a veces es como que nos da toques, como que nos sentimos extraños al hablar o creemos que es demasiado liberal. Pero no, va a ser demasiado libertador el mensaje del día de hoy. Es por gracia que Dios ha decidido amarte y no podemos hacer nada para que nos ame más o nos ame menos. Por eso hoy quisiera comenzar con una oración, y que mi oración sea filtrada por el Evangelio, por las buenas nuevas, por el mensaje de la cruz. Así es que vamos a orar. Señor, guíanos en este día, que el mensaje del día de hoy sea guiado por ti, que sea basado en tu palabra, pero específicamente basado en el Evangelio de Jesucristo, que sea filtrado a cada palabra que salga de mi boca por el mensaje de la cruz, por el mensaje de la gracia plasmado en tu palabra, Señor, porque el oír viene por escuchar el Evangelio de Cristo, por escuchar el mensaje de Jesús. Háblanos, Señor, y toma el control de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, deseo que el día de hoy haya una transformación de su espíritu en tu mente de lo que es la gracia, que el día de hoy salgas sanado, liberado, prosperado, perdonado, que el día de hoy puedas tener un encuentro con tu Salvador, y que a través de este mensaje la gracia se vuelva tan relevante en nuestros tiempos, porque es tan importante. Y por eso es que los reformadores, fue algo que ellos plasmaron y dijeron: es solo por gracia, no es por méritos. Y constantemente lo he estado diciendo, ¿verdad? Que como cultura tenemos que cada vez que hacemos algo bueno hay un mérito. Cada vez que nos esforzamos hay una recompensa. Pero hoy quiero hablar del otro lado de la moneda. ¿Qué sucede cuando las cosas no nos salen bien, cuando cometemos errores? Y por cultura mexicana, por cultura latina, es el castigo, ¿verdad? La famosa corrección del chanclazo de nuestra madre, esas expresiones de amor de nuestros padres al equivocarnos, ya sea el cinturonazo, o con la rama, o con el cable de la plancha, o con lo que tuviera mamá en mano. Con eso éramos corregidos. Y más que utilizar la palabra corregidos, es que la cultura mexicana con la cual todos o la mayoría crecimos fue el castigo. El castigo era la recompensa por lo incorrecto que habías hecho, por no obedecer, por poner esa cara, por responder cuando no era correcto, por levantarle la voz a tu madre. Y sin fin de errores, de actos que cometíamos cuando éramos niños, jóvenes, adolescentes, y hasta la fecha seguimos cometiendo. Venía un castigo sobre nosotros. Y es una cultura que va de generación en generación. Pocas veces escuchamos que es una consecuencia de nuestros actos, o casi nunca hemos escuchado que es una consecuencia, ¿verdad? Lo que llegamos a recibir por el acto incorrecto que hacemos. Porque castigo es la imposición que viene de alguien de encima de nosotros, determinando qué es lo que nos merecemos. Entonces, de acuerdo a sus filtros, a sus valores, se determina si mereces un chanclazo, si mereces una semana sin celular, o mereces no salir, o mereces lo que hayas merecido. En cambio, consecuencia es el resultado de mis acciones, es lo que viene en toda acción. Hay una reacción, ¿verdad? Es la ley.
A lo que haces viene una consecuencia. Castigo, repito, es algo que se impone, es algo que determina una persona que está por encima de mí y la persona determina lo que yo necesito recibir. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues muchísimo, porque cuando venimos a Dios, cuando venimos delante de Dios, traemos esta mentalidad. Entonces, cuando fallamos, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando nos equivocamos, cuando cometemos una falta, un pecado, cuando no nos portamos bien, ¿qué viene a nuestra mente? Sí, castigo. Ponlo ahí en el chat, por favor. ¿Qué viene a tu mente cuando te equivocas? ¿O cómo era la forma que te corregía tu madre? Algunas veces hasta con el gancho, ¿verdad? El gancho, la vara esa que arrancaban del árbol y hasta sonaba, ¿verdad? Bien sabroso. Algunos se le está haciendo agua a la boca si ya eres padre o madre para darle una corrección a tu hijo. Pero la realidad es que venimos con esta cultura delante de Dios y pareciera ser que venimos con este pensamiento que cuando fallamos, que cuando estamos pecando, estamos cometiendo errores, que siendo sinceros no quisiéramos cometer, pero que fallamos, Dios nos castiga. Y ya sea que nos mande una enfermedad, que nos mande algún problema, un accidente, se lo atribuimos a Dios diciendo que tal vez nos estaba librando de algo peor, o decimos, pues por algo Dios te está permitiendo todo esto, te está causando esto, porque traemos en nuestra mente el castigo. ¿Y sabes cómo se vuelve este evangelio? Se vuelve un evangelio esquizofrénico. Porque, o sea, cuando estamos bien con Dios, Dios está de buenas y nos bendice, pero cuando no, entonces está de malas y nos maldice. Órale, y ahí te va la enfermedad, y ahí te va un tumor, y ahí te va la diabetes, y ahí te va el cáncer, y ahí te va un montón de enfermedades. ¡Wow! ¡Qué evangelio tan alejado del evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de gracia, el evangelio de su favor! Entonces, si fuera así, se trataría de lo que nosotros hacemos y no de lo que Jesús ha hecho. Y por eso tengo que ir a la palabra, porque hoy la Biblia, el texto bíblico tiene que enseñarnos. Les he estado diciendo en presencial, oigan, esto no es un evangelio donde nosotros repetimos, un evangelio de repetición, donde vienes y todos dicen amén, gloria a Dios, y lo que yo digo está bien. No, tiene que ser un evangelio filtrado por la palabra de Dios. Así es que no olvides tu cerebro cuando vengas a la iglesia o si estás escuchando este mensaje. Necesitamos usar la razón, necesitamos de nuestro cerebro en esto para entender que lo que yo digo no es lo correcto, sino lo que dice el evangelio es lo correcto. No es lo que yo pienso, es lo que dice el texto bíblico. Y tomando ese punto de partida, Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante dice así, vamos a poner mucha atención. Y en virtud de esta voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Qué importante, la santificación no viene por lo que yo hago, sino por lo que Jesús ha hecho por mí, soy santo. ¡Qué tremendo! La santificación no me lleva a Cristo, Cristo me lleva al camino de la santidad. Desde ahí, mira, ya estábamos equivocados en muchos pensamientos. Ofrecido una vez y para siempre, una vez y para siempre. Ve el término que utiliza Pablo o el autor de Hebreos, que no sabemos, es desconocido. El término que usa para siempre. ¡Wow! Entonces, ¿mis pecados del pasado, presente y futuro están perdonados? De acuerdo al texto bíblico, así es, querido. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. ¿De qué está hablando aquí el autor? Está recitando, está poniendo un ejemplo del Antiguo Testamento, donde de acuerdo a la ley mosaica, de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio de forma anual, si era un sacrificio por todo el pueblo. Recuerda que ellos creían en la representatividad y en este caso los representaba el sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio e imputando el pecado sobre el cordero, el cual era sacrificado, y entonces todos recibíamos perdón de pecados. Pero también había sacrificios diarios, donde llevaban las personas ofrecer palomas, tortas, alimento y sin fin de cosas podíamos ofrecer
hacia Dios para el perdón de pecado tal vez de ese día o porque algo había hecho inmoralmente. Y entonces había un sacrificio, lo cual nunca quitaba la culpa, la condenación, y dice la palabra que no puede quitar los pecados. Pero este sacerdote, versículo 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, vean qué revelación tan impresionante, se sentó a la derecha de Dios. Lo vuelvo a leer, lo tienes ahí en tu pantalla. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, wow, se sentó a la derecha de Dios. Wow, wow, qué tremenda revelación. A ver, ¿de qué me perdí? Algunos se están preguntando. Uno, por todos los pecados, y coloca otra vez el tiempo. Nuevamente lo dice, para siempre, es decir, que todos nuestros pecados fueron sobre Jesús. Pero algo más increíble es que en otra versión dice, pero Cristo, este sacerdote se refiere a Cristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que ofreció un solo sacrificio por nosotros. Y aquí viene la revelación, aquí tengo un banco. En el Antiguo Testamento, de acuerdo en el tabernáculo, en la revelación de parte de Dios a Moisés para construir este lugar donde se pudiera adorar, donde se pudiera ofrecer sacrificio, donde representara a Dios en medio de su pueblo, no existía ni un solo mueble, ni uno solo, para que el sacerdote, el sumo sacerdote o el levita pudiera descansar, pudiera sentarse. ¿Por qué? Porque la ira de Dios nunca estaba satisfecha. Porque la ira de Dios no se terminaba. Constantemente había una ira hacia el pecado. Había un castigo hacia el pecado. Por eso, como no podían cumplir la ley, había un castigo. Había una consecuencia de sus acciones, y por eso el sacerdote constantemente terminaba un sacrificio, le llegaba otro y terminaba, y le llegaba otro y terminaba, y al día siguiente era lo mismo. No se sentaba, porque constantemente la ira de Dios apelaba o necesitaba satisfacerse a través de un animal o un sacrificio. Ay, pero ¿qué dice la Biblia? Que después de ofrecer el sacrificio por los pecados, plural, de toda la humanidad, un solo sacrificio para siempre, ¿qué hizo Jesús? Se sentó. Qué tremenda revelación. Se sentó a la derecha de Dios. ¡Guau! ¿Qué significa esto? 14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos. Con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¡Wow! Él se sentó mostrándonos, revelándonos eso que estaba oculto, diciéndonos. En el Antiguo Testamento, Dios constantemente necesitaba sacrificios para aplacar su ira, pero por medio de Jesús, el parteaguas, el nuevo pacto en Jesucristo, por gracia, una sola vez fue sacrificado y fue suficiente, y en ese momento Él se sienta, porque no hay que ofrecer más sacrificio, porque no hay que hacer mandas, indulgencias, no hay que hacer más para agradar a Dios y estar en una perfecta relación con Él. No, se sentó y se cumplió, consumado es, dice Reina Valera. Se ha cumplido, dicen versiones contemporáneas, todo se ha cumplido. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y quiero dejártelo claro, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús y fue suficiente. Todo su castigo, todo lo que Él necesitaba en sacrificios y que no podía aplacar, apaciguar la ira de Dios, fue sobre Jesucristo. Por eso, estando Él en la cruz, y esto me emociona tanto, porque si lo logras entender, tu estilo de vida va a cambiar. Si lo logras entender, vas a poder sacar el pecado de tu vida, no por lo que haces, sino por gracia, porque vas a venir a la cruz, a Jesús, y apropiarte, imputarte ahora lo que Él ha hecho por ti. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo es esto, porque entendámoslo de esta manera. La ira de Dios cayó completamente todo sobre Jesús. Todo cayó sobre Jesús, se cumplió todo en Él. Por eso Juan 19:30 lo recita, lo escribe, las palabras de Jesús en la cruz, cuando empieza a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento siente todo el pecado de la humanidad y pareciera ser que Dios se aleja por todo el pecado, y en ese momento Jesús dice: consumado es. Todo recae sobre Jesús. Entonces, es por gracia. Ahora Dios no está enojado, ni airado, ni esperando castigar a la humanidad. No, querido, ya todo su castigo cayó sobre Jesús. No sé, nos está volando la cabeza esto. Es impresionante, todo recayó, todo sobre Jesucristo. Por eso lo único que tienes que hacer es por gracia, venir a Jesús. Claro, si estás fuera de Jesús, esto no aplica para ti. Pero si estás en Jesús, por eso es la importancia de venir a Jesús, por eso es sumamente importante, por eso es el único camino, la verdad y la vida, Jesucristo, porque solo por medio de Él podemos ser justificados, perdonados, santificados. Y continúo porque tengo tanto que decir acerca de la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Lo vimos la semana pasada, la fe. Esto no procede de ustedes, no es por lo que hagan o no hagan. Por eso comencé con esta frase tan controversial. No es por lo que hagas, sino que es regalo de Dios. Wow, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se crea muy santo, muy puro. No es por lo que tú haces, querido. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si hay resultados, buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, mis obras no me van a salvar, ni me van a añadir, ni me van a hacer que le agrade más a Dios. No. Dios ha decidido amarte, punto. No por lo que hagas lo vas a agradar más o lo vas a agradar menos, te va a amar o te va a amar. No. Esas son cuestiones de nosotros, de todas las cosas que traemos en nuestra mente. Pero las obras son buenas, claro que sí. El sacrificio de dar la milla extra también es bueno, pero nada tiene que ver con agradar a Dios, que te ame más, que te justifique. No, es la consecuencia de la gracia. Es la consecuencia de aceptar el mensaje del Evangelio, es la consecuencia de escuchar el mensaje de las buenas noticias, porque Jesús más cualquier otra cosa es igual a no salvación. ¿Qué? Así es. Jesús no necesita nada más. Las buenas nuevas de Jesús, la gracia no necesita nada más, es suficiente Jesús, porque sobre Él cayó todo nuestro castigo, toda la ira de Dios fue apaciguada, fue satisfecha. Jesús satisfizo el corazón, la ira de Dios que tanto necesitaba sacrificio. Jesús la llevó toda. Wow. Por lo tanto, no hay ninguna otra contribución que tengamos que hacer para alcanzar gracia delante de Dios. No. Es gratis. Y por eso hoy en día hay tanta confusión, ¿verdad? Porque si no hablas de pecado, eres una iglesia light. Pero si te la pasas hablando de pecado, eres una iglesia religiosa, farisea, legalista, puse aquí. Y entonces la gente está así como: ¿con quién me voy? ¿Con Chana o con Juana? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Con quién me voy, verdad? Y nos preguntamos, ¿qué hago? Y antes de responderte esa pregunta, necesito explicarte que hay dos pactos. El viejo pacto, Jesús lo dijo en la Santa Cena. Ahora que tengamos la Santa Cena, si esto te está volando la cabeza, la Santa Cena va a haber milagros, sanidades, porque la Santa Cena nos va a hacer recordar esto. Hay dos pactos y Jesús vino a establecer uno nuevo, pero bueno, no me adelanto. Estoy muy emocionado, discúlpenme. Hay dos pactos. El viejo consiste en ¿qué? En la ley, ¿verdad? La cual nos muestra nuestro pecado, la cual es un reflejo donde nos muestra nuestro pecado, nos condena
todo parte de lo que yo tengo que hacer. Y el perdón de pecados solamente era a través de ofrecer algo, de hacer algo por nosotros, para poder agradar a Dios y apaciguar su ira. Dependía totalmente de lo que hacíamos o hagamos si tú sigues viviendo en ese pacto. Era cumplir la ley al pie de la letra. Y no era para hacer una correcta relación con Dios, era para apaciguar la ira de Dios. La consecuencia, si llegabas a fallar, era algo draconiano. ¿Qué es esto? Algo excesivamente severo sobre tu vida. Si pecabas, adulterabas, consecuencia, vamos a apedrearlo. Si deseas algo en contra de Dios, consecuencia, vamos a apedrearlo. Si blasfemabas, apedrearlos. O sea, wow, era algo exageradamente complicado, severo. Pero veamos Juan 1:17. Aquí lo va a aclarar también. Ese era el antiguo pacto. Juan 1:17, pues la ley fue dada por medio de Moisés. La ley fue dada, ve la revelación que hay en esto. La ley fue dada, significa que es algo impersonal, es algo que te entrego, significa distanciamiento. En contraste, la gracia ha llegado, la gracia ha llegado, wow. Y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo, algo totalmente relacional, algo personal, algo cercano. Es decir, la ley es buena, sí. ¿Es santa? Sí. ¿Es justa? También. Oye, entonces, ¿por qué está mal? No, nadie dijo que estaba mal. El problema de la ley es que no te hace bueno, no te hace santo, no te hace justo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En cambio, la gracia, sí. La gracia te coloca en esa posición delante de Dios de ser justo, de ser santo, delante de Dios. ¡Wow! De ser sano. Por eso están estos dos pactos. En el Antiguo Testamento, repito, la ley se trataba de lo que yo hacía. En el Evangelio se trata de lo que Jesús ha hecho por mí. ¡Wow! En la ley era lo que tú haces. En la gracia, en las buenas noticias de Jesús, se trata de lo que Él ha hecho por ti. Impresionante. Y todo este problema surge del galacianismo. Del galacianismo. No, hombre, ahora el pastor así se echó uno bien bueno antes de la reunión. No. Estamos preparando estos mensajes con mucha anticipación porque queremos traerte verdades que van a transformarte. ¿Qué es esto del galacianismo? Es la mezcla de dos pactos. Este término no lo vas a encontrar, ¿verdad? Le preguntas a Google qué significa esto, te va a mandar a volar. Si vas al diccionario tampoco está. Es un término, bueno, en Google tal vez si lo encuentres, es un término de la mezcla de dos pactos que sucedió en la iglesia de los Gálatas, de Galacia. Este término de mezcla, y por eso Pablo estaba tan molesto hablando con los Gálatas y diciéndoles, no hay otro evangelio, y si alguien, y viene un ángel y les trae otro evangelio, no es el correcto, y empieza ahí Pablo, ¿verdad? Un mensaje fuerte. Corintios era una iglesia destrampada, una iglesia que la regaba, de verdad eran medio torpes las personas estas. En la cena del Señor terminaban cometiendo, comían de más, ¿verdad? Se me fue la palabra, comían de más y terminaban emborrachándose, pero Pablo con amor les llama la atención. Pero con los Gálatas, insensatos les llama. Insensatos, porque es tan rápido escucharon otro evangelio. No es que haya otro, sino que hicieron una mezcla entre la ley y la gracia, porque la gracia depende totalmente de lo que Jesús hace por nosotros y la ley depende de lo que nosotros hacemos. Nos está volando la cabeza. Gracia más ley es igual a confusión, a nada, a entorpecer las dos, porque Jesús lo dijo de esta manera: el vino nuevo no puede entrar en odres viejos. No puede haber esa mezcla, se echan a perder los dos, se destruyen los dos.
echas a perder, derogas la gracia y derogas la ley al momento de quererlas mezclar. No hay algo híbrido, no hay híbridos en la palabra, no, es de que habremos una mezcla entre combustible y energía, no, energía eléctrica, no. Pues soy medio judaizante, pero también soy cristiano. No. O soy medio, lo que quieras ponerle, y cristiano al mismo tiempo, no, querido. O eres gracia o eres ley, tú decides. Ahorita al final vamos a llegar a esa conclusión. Jesús lo explicó muy claro en Apocalipsis 3:15. Que un día vamos a hablar la serie de Apocalipsis, va a estar buenísima, porque vamos a otra vez a descontaminarnos de que Apocalipsis es el libro del miedo, del terror. No, Apocalipsis lo dice bien claro, por eso tenemos que leer la Biblia. Es la revelación de Jesucristo. Habla de acontecimientos de los últimos tiempos, sí, pero es la revelación de Jesucristo. Muestra que Él es el alfa y el omega, muestra el presente del estado de nuestro Señor Jesús, el anciano de días, es decir, que va más allá de los días. ¡Wow! Pero bueno, no me voy a desviar, ya algún día hablaremos de Apocalipsis. Apocalipsis 3:15, te va a volar la cabeza y esto va a producir algo tremendo en nuestra mente. Porque durante toda la vida hemos escuchado lo contrario u otra interpretación de lo que Jesús quería decir. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ya todos estamos imaginando, ¿verdad? Que nos hace falta oración, leer la Biblia, más hábitos espirituales, estar metidos, encerrados en la iglesia, tener fuego de Dios. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres híbrido, como no eres frío ni caliente, sino híbrido, tibio, ya, estos son comentarios míos, ¿ok? Va como va la Biblia. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Uy. La mezcla era el problema. ¿Y sabes a qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo precisamente la ley y la gracia. Por cuanto no eres caliente ni frío, o frío o caliente, te voy a desechar pronto. Wow. Te lo pone más claro como Celia Cruz. Es como agua de río mezclada con mar. Es como si quisieras utilizar el agua del río, que es la gracia, y puedes beber de ella, sí. Los animalitos pueden beber, puedes regar las plantas con eso, puedes regar los árboles frutales con esa agua produce algo que sacia, no es salada, es algo dulce, es algo agradable a nuestro cuerpo. Pero ¿quieres hacer lo mismo con el agua de sal? No lo vas a lograr. ¿Quieres hacer lo mismo con el agua de sal? ¿Qué va a pasar? Si haces esa mezcla, contaminas, destruyes. Es lo que estaba pasando. Estaba viendo esa mezcla entre ley y gracia. Entre gracia y ley, entre gracia, entre esa pasión por Dios y frío como la ley. Qué tremendo. Dios no cree en el equilibrio. No podemos equilibrar las cosas. No, Jesús ya cumplió la ley. No podemos equilibrar las cosas. Por eso tienes que decidir, o eres caliente o eres frío. Porque Jesús decidió apostarle todo, la salvación, la justificación, perdón de pecados, santificación por medio de Jesucristo, no por un equilibrio. Jesús cumplió toda la ley y lo dijo muy claro, consumado es, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús y ahora Dios nos ama y nos perdona por medio de Jesús. Ahora no tenemos que hacer algo para obtenerlo, no, ya está hecho, ya está hecho. Dios decidió apostarle todo por la gracia, todo, hasta su Hijo, lo dio, lo entregó de tal manera. Dios amó al mundo, esto es gracia. Y aunque en el Antiguo Testamento dice, Dios está irado contra el pecador, sí, allá se quedó, porque a partir del Evangelio de tal manera Dios amó al mundo. Por eso, o vives por una o por otra, y por eso Dios es tan drástico y te dice, ok, sé frío entonces, no es que te alejes de Dios, no es que peques y ahora le vamos a echarle ganas a destramparnos en el pecado, no, lo que Dios te quiere decir es que, ok, escoge la ley,
Porque la ley se va a convertir en tu guía a Cristo. Porque la ley te va a hacer darte cuenta tu incapacidad de lograr agradar a Dios, tu incapacidad de poder cumplir todos sus estatutos, sus mandamientos. Es casi imposible. Por eso la palabra en Gálatas capítulo 3, 24 dice, versículo 23, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía. Wow, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Al ayo, otras versiones dicen. Esto es tremendo, maravilloso. Porque intenta vivir bajo la ley. Vamos, te animo a hacerlo. Inténtalo hacer, porque Dios lo dice, ¿verdad? Su palabra lo dice, porque al intento de hacerlo te llevará a la condenación, a la frustración, a la culpa, y ahí te vas a dar cuenta que necesitas a Cristo en tu vida y que Cristo es suficiente y que no puedes hacer nada si no es por medio de Él y mediante Él, porque cuando te estás ahogando es cuando solicitas ayuda, pero cuando estás nadando y estás aguantando no pides ayuda, pero cuando se te acabaron las fuerzas y sientes que no puedes más, cuando tus fuerzas se acabaron totalmente, entonces empiezas a gritar, ayuda, me estoy ahogando. Y es cuando llega la gracia para salir de ese pecado, de esa vida de corrupción, de esa vida inmoral, para salir de ese estado de condenación, de culpa. Lo produce la gracia es suficiente. Ay, ay, ay. Quisiera seguir hablando de tantas cosas. Constantemente me preguntan, ¿por qué nos habla de tanto de pecado en Comunidad Cree? Porque eso hace la ley te habla de pecado, de todo lo que está mal. La gracia de todo lo que Jesús ha hecho por ti. La gracia se enfoca en Jesús, no en el pecado. Por eso en Comunidad no vas a oír tan seguido contra pecado. No, vas a oír lo que Jesús hizo por ti. Vas a oír mensajes de gracia, vas a oír mensajes apuntando a Jesús, lo que Jesús ha hecho por ti, lo que ahora puedes hacer en Jesús, la libertad que hay en Jesús, porque hay más libertad en hacer y en escuchar lo bueno, el evangelio, las buenas noticias, que en estar escuchando lo malo y hacer lo malo. Por eso, querido, por eso es que nuestros mensajes son más libertadores, mensajes que traen libertad, mensajes que sanan a las personas, mensajes que producen una libertad de parte del Espíritu. Te puedo hablar de ley, hablar sermones y mostrarte tu condición, pero esa no es mi función, es la función del Espíritu Santo. Y termino con Romanos 6. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es el momento que te des cuenta, que salgas de la mezcla, de la confusión. Escoge un pacto, gracia o ley, escógelo. Tú decide. Quisiera que todos disfrutáramos de las bendiciones del Señor al escoger la gracia, al escoger este pacto que hizo Jesús. Por eso cuando estuvo la Santa Cena, wow, qué momento tan conmovedor cuando dijo: un nuevo pacto hago, y levantó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y después la copa, dijo: hago un nuevo pacto con ustedes, entiéndanlo, es lo que nos quería decir. Wow. Disfruta de las bendiciones del Señor mediante su favor inmerecido, que no puede ganarse, o confía en tus propios esfuerzos y tu propia conducta para merecerte y ganarte favores de parte del Señor. Tú decide qué quieres. Tú decide. Pero no podemos hacer esta mezcla, porque las buenas nuevas sanan, las buenas nuevas te prosperan, las buenas nuevas te libertan, las buenas nuevas son tan liberadoras en nuestra vida. Yo escojo el camino de la gracia, pero tú decides qué camino vas a escoger. Y déjame hacer una oración por ti a distancia. Aquí en Comunidad, en nuestra segunda reunión presencial, vamos a enfocarnos en la sanidad que trae el Evangelio. Así es que va a estar buenísimo. Y si quieres venir, eres bienvenido en presencial. Pero déjame hacer una oración en este momento, diciéndole a Jesús que se revele la gracia, las buenas nuevas de Jesús sobre tu vida. Padre, gracias. Gracias por todas aquellas personas que escogen seguir el camino de la ley. Señor, que cuando te estén ahogando en su culpa, en su condenación,
se muestre la gracia, se revele las buenas noticias de Jesús. Y los que decidimos aceptar las buenas noticias, los que decidimos aceptar, Señor, el nuevo pacto en ti, Señor, yo ruego, Espíritu Santo, que en este momento haya sanidad en su mente, que toda condenación, que toda culpa, que todo aquello que está alejándonos de ti, Señor, todo aquello que nos está estorbando para acercarnos confiadamente sea removido en el nombre de Jesucristo. Y por el Evangelio de Jesús te declaro sano. Y si puedes testificarlo en las redes sociales, hazlo, porque en este momento te sanas de todo cáncer, de toda enfermedad, de todo tumor, de todo COVID, de toda diabetes. Por la obra de Jesucristo en la cruz te declaro sano. Acéptalo. Y también declaramos perdón de pecados, sanidad de nuestra mente, de toda culpa, de toda condenación. Todos seamos sanos en el nombre de Jesús. Declaro tu obra hecha, Señor, en la cruz, aplicada a cada persona que escucha este mensaje de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntete libre. La gracia te saca del pecado. La gracia te saca de la condenación y de la culpa. Es por gracia, no por obras. Te dejo con algunos anuncios y la próxima reunión nos vemos para terminar esta serie con a Dios toda la gloria. Solo a Dios es la gloria. Va a estar buenísimo. Te mando un fuerte abrazo, por favor, y escríbenos en el chat, escríbenos qué te pareció este mensaje, por favor, si trajo libertad a tu vida de toda esa condenación que llevamos por años. Te bendecimos y deseamos que su amor y su gracia te llene. Que tengas bonito día.